Gracias, Padre de la Gloria. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias, Padre. Seguimos en una constancia, enfocado en Cristo Jesús, enfocado en su palabra, enfocado en su enseñanza, dejándonos llevar por la salvación, por la vida eterna, poniendo a Dios primero por sobre todas las cosas. Amén, amado hermano. Y quiero compartir con usted una palabra en el libro de San Lucas, capítulo 15, del versículo 12 en adelante, que nos habla la parábola del hijo pródigo. Y pues me gustaría compartir esta palabra porque tengo ese sentir del Señor leer. Y quizás habrá muchas personas que ya se lo saben, pero relativamente cada vez que vamos leyendo la palabra, siempre el enfoque que Dios nos quiere mostrar o nos quiere enseñar nunca va a caducar. Siempre traerá una palabra para una persona X que dentro de una familia quiere tomar la decisión, porque siempre hay un hijo más avispado, más listo que otro, y entonces pues toman las decisiones que no son prudentes, que no son las reales, las justas, necesarias. Y entonces después que pasan por un desierto, aunque hayan disfrutado, aunque hayan recibido su parte, aunque hayan pedido el adelanto de sus bienes, pues las consecuencias ya corren por la responsabilidad de aquel hijo pródigo, hijo menor o el hijo mayor. O sea, cada uno toma su decisión sobre su libre albedrío, pero como hijos de Dios, como salvos que somos, tenemos que aprender a buscar a Dios y entender que los bienes que Dios nos ha dado a nosotros, la salvación, es la constancia, es la perseverancia de aguardar nuestra alma, nuestra forma de pensar y tener básicamente fe. Amén. Si usted guarda la fe, si usted guarda la palabra de Dios como hijo de Dios, entonces usted va a llevar los bienes espirituales que son la salvación y la vida eterna. Pero si usted quiere llevar su vida por su propia fuerza y no está enfocado, vamos a decirlo de esta manera, entender y comprender que hay que seguir los pasos de Cristo Jesús, que hay que seguir siguiendo un camino, como dice la palabra. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesús. Yo soy la verdad y soy la vida. Amén. Entonces, es necesario que usted aprenda a seguir esta fe para que usted pueda guardar su alma, para que usted pueda tener la salvación y ser un hijo de bendición ante los ojos de Dios. Amén. Vamos a ir por favor al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Lucas, San Lucas, dice aquí mi palabra, amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Había dicho el 12, pido perdón, por favor. Pero vamos a leer desde el versículo 11, porque el Señor Jesús nos está hablando aquí una palabra y nosotros tenemos que irnos sobre esa palabra. Amén. Dice la palabra de Dios. Antes que nada, vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por leer esta palabra, para que nos dé sabiduría y para que podamos discernir
el mensaje, el alimento espiritual que Dios nos trae a través de su santa palabra. Me cierre ahí los ojos, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana quiero entregar nuestras vidas y la vida de cada oyente, de cada hermano en el Cristo Jesús, que está participando en este lugar, que se encuentra en estas redes sociales, en YouTube, en Facebook y en todo el mundo, Señor. Te pido por estas personas que se encuentran participando con su palabra, y que de nuestra palabra, de la Biblia de ellos y de mi Biblia, que venga a salir un fuego para fortalecernos, para bendecirnos, para llenarnos de entendimiento de su palabra, y para que podamos ser persistentes, perseverantes, constantes, y que podamos llevar la visión de que la salvación son los bienes para la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Vamos a leer esta palabra, Señor, y te pedimos sabiduría en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias al Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Amén. Leemos la palabra de Dios. San Lucas, para que usted que se está entrando en este momento. Capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice el Señor Jesús: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, dijo el Señor. Esta parábola. Amén. Había un hombre que tenía 2 hijos. Amén. Dios tiene mucho. Usted es hijo de Dios, yo también. Somos hijos de Dios. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Dice aquí el versículo 12. Amén. Aquel hijo menor, su padre, se dejó llevar por la madurez, o la inmadurez, o por la bondad de ser padre, y de concederle a su hijo lo que le corresponde. Simplemente que su hijo pide un adelanto para despilfarrar, para gastar, para hacer la vida muy diferente, un camino muy diferente, que es el camino de la fe. Es muy diferente a un camino desordenado, un camino de desobediencia, un camino que no agrada a Dios, un camino que no es la salvación. Amén. Entonces seguimos leyendo el versículo 13. No muchos días, dice la palabra, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Luego el verso 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Ahí fíjese usted ya este hombre, este hijo de Dios, este hombre rebelde, este chico, este hijo entre una familia, porque hay un hijo más astuto, hay un hijo más flexible, más condescendiente, más ayudador hacia su padre, más preocupado por su padre. Hay otro hijo que él hace lo que quiere, va por un camino muy diferente. Hay otro hijo que quiere seguir a Cristo, y los padres, como no siguen a Cristo, entonces los padres ya tienen a ese hijo como le hacen hasta la X, porque consideran que ese hijo es fanático, que es religioso, que ese hijo no lleva los bienes terrenales de sus padres, porque sus padres son terrenales. Mas ese hijo, ante los ojos de Dios, lleva la riqueza espiritual, y Dios cuida de él, aunque sea atacado, burlado, perseguido, vituperado, simplemente porque se arrepintió, porque aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque
lleva los bienes, que es la palabra de Dios, la obediencia, la fe, la templanza, la mansedumbre, la firmeza, la constancia. Eso es lo más importante en nombre de mi Señor Jesús. Amén. Entonces dice aquí, verso 15, ya dice así: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Él no le quedó más que en aquella ciudad, en aquel lugar donde él estaba, trabajar para poder subsistir, porque ya estaba pasando hambre, ya había despilfarrado, había gastado todos los bienes que su padre le había dado, había perdido su salvación, había perdido su bendición y había perdido todo lo que él tenía. Lo gastó, como dice aquí la palabra de Dios, aleluya. Dice que este hombre, dice así, que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, una loquera, en pocas palabras. Amén. Verso 16 dice la palabra: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Él decía que él moría de hambre, y él ya deseaba comer hasta las algarrobas que eran colocadas para los cerdos donde él estaba trabajando. Ya como estaba pasando por una situación que tenía su estómago pegado, tenía hambre, él no le quedaba otra sino que comer de las algarrobas, de lo que le estaban dando a los cerdos. Amén. Entonces, verso 18, él reflexionó y dijo así: me levantaré y iré a mi padre, padre terrenal, porque está con una P minúscula. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí hubo en este hombre, en este chico, un arrepentimiento. Y él dijo Padre a su padre de la tierra, porque está en P pequeña. Y Padre con P mayúscula, que estás en los cielos. He pecado aquí en la tierra, dice aquí, aleluya. He pecado, él dice: me levantaré y iré a mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él fue ante su padre arrepentido. Papá, perdóname, por favor. ¿Ve? Hazme como uno de tus jornaleros, porque aprendió a sufrir, a pasar hambre, necesidad, a vivir una vida hecha un desastre. Pero a veces es necesario que el hijo pase por un desierto, que todos pasemos por un desierto. Yo he pasado por muchos desiertos, mas estos desiertos me hacen crecer en la salvación y al mismo tiempo me hacen entender que mi Padre Celestial, que está en los cielos, Él me va a enriquecer mi alma y me da los bienes de la salvación, que son por medio de una actitud de fe, creyendo, perseverando, poniendo a Dios primero, que por sobre todas las cosas. Amén. Esa es la confianza que todos tenemos que tener para que Dios pueda obrar en la vida de un hijo o una hija, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor Jesús. Y luego pues dice aquí en el versículo 20, estamos leyendo Lucas capítulo 15 del 11 y estamos en el versículo 20. Después usted puede leer en su casa si que usted quiere participar, o si no, pues estos audios estarán en YouTube, en las redes sociales, y entonces pues usted puede seguir el audio y compartir y leer la palabra, y al mismo tiempo, en un mismo sentir, estamos recibiendo el alimento espiritual. Amén.
Pero si usted quiere saber en qué libro estamos en Lucas, para usted que está entrando en este momento, Lucas capítulo 15 del 11, y estamos en el versículo 20 por ahora. Amén. Entonces el versículo 20 dice así: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Su padre vio a su hijo que estaba flaco, no era acá. Y él se conmovió, tuvo misericordia de él, lo vio como un mendigo, lo vio todo. Aquel hijo que le pidió los bienes, aquel hijo que se fue a otra ciudad, como dice aquí, aquel hijo que se fue con sus bienes, con dinero en el bolsillo y con el ego de que el dinero lo es todo, y que tenía comodidad porque piensa que tiene dinero, pero es que el dinero no lo es todo, hermano. Es la fe, es la salvación, eso es lo que vale. El dinero, la riqueza, un coche, una vida de apariencia, eso no vale para nada, porque usted no se va a llevar nada, ni dinero en el banco, ni bienes materiales, usted no se lleva nada, mi amigo, mi amiga. Amén. Entonces, pues aquí estamos viendo que en el versículo 20 este hombre, dice aquí Lucas capítulo 15, verso 20, dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Cuando lo vio su padre, ni lo reconocía de lo mal que estaba, de lo flaco, de lo sucio. Y fue movido a misericordia, y corrió, su padre corrió a abrazarlo, porque es la actitud de un padre hacia un hijo, que no está mirando el dinero, sino está mirando la misericordia, está mirando el amor, está mirando que su hijo ha nacido, ha despertado. Su hijo estaba muerto, viviendo los deleites de la vida, pero en el momento que lo perdió todo, que se quedó sin dinero, que entregó, que gastó todos sus bienes, es cuando abrió el entendimiento, los pensamientos, y entendió que falló, que cometió un error, y que es tiempo de arrepentimiento, que es tiempo de entender que sin Dios nosotros no somos nada. Amén. Dice el versículo 21, Lucas 15, 21. Y el hijo le dijo así: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es un arrepentimiento. Eso es reconocer que lo que quedó atrás ya es atrás. Ahora vamos hacia adelante, reconociendo, pidiendo perdón. Oh Dios, perdóname mis errores. Padre, perdóname mis errores. Reconocer nuestros errores para que podamos tener la fuerza que Dios nos da, que es la fuerza de la fe. Ir con una fe, con una actitud para poder conquistar cosas grandes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y luego dice así, verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas capítulo 15, verso 22. Pero el padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Claro, su hijo estaba naciendo, había resucitado. En pocas palabras, su hijo estaba muerto y lo encontró vivo. Verso 24. Porque dijo su padre, es mi hijo muerto. ¿Ve? Su hijo estaba muerto. Y dice así, perdón, porque es mi hijo muerto, o sea que su hijo estaba muerto, era muerto. Y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Amén. Y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué? Y entonces, ahora vamos a ver la actitud del otro hijo, como nunca ha recibido los bienes,
Su hijo mayor está siempre ahí al lado de su padre. Verso 25. Y su hijo mayor, preste mucha atención. Lucas capítulo 15 para usted que está entrando. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre, verso 29, he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con ramera ha hecho matar para él becerro gordo. Y entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Amén. Y todas mis cosas son tuyas. Así Dios siempre va a decir a usted y me va a decir a mí. Si usted está en la obediencia, si usted está en la fe, si usted participa poniendo a Dios primero, Dios siempre va a cuidar de usted, va a guardar de su fe y usted va a guardar de Dios en su corazón. Y usted llevará esa herencia, esos bienes, sin entrar en el trapo, en la discusión, en la envidia, en cometer errores para volver a incidir sobre los errores. Entonces, es importante que usted aprenda a sobrellevar las cargas para que vaya bien todo y para que todo camine en nombre de mi Señor Jesús. Amén. Entonces, el padre le dijo así. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El chico, el hermano mayor, estaba enojado por todas las circunstancias que había visto, por las condiciones que había creado su padre en hacer fiesta, en celebrar, porque su hijo había resucitado, porque su hijo había encontrado vivir la salvación. Había reconocido, había aprendido a perder, había aprendido a pasar por un desierto, a pasar por hambre, a pasar por situaciones que no son las verdaderas, que no son las que Dios quiere para mí y para usted. Y entonces ese hombre, ese chico se arrepintió, ese joven pródigo, esa persona tomó una iniciativa y entendió que reconociendo sus errores, pidiendo perdón, va a conquistar cosas grandes, porque de las cosas pequeñas que pasamos nos harán grandes en el futuro. Amén. Entonces, pues aquí leemos en el versículo más 29, Lucas 15, 29, para usted que está entrando en este momento. Mas él le respondió, el padre le respondió y le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, le dijo el hijo al padre, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, y ha hecho matar para él becerro gordo. Verso 31. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Eso lo dice nuestro Dios. Y todas mis cosas son tuyas, dice Dios, para ti y para mí. Amén. Verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado en el nombre de Jesús. Entonces, eso pasaba en mi tiempo, porque yo también estuve en un tiempo que no conocía cómo llegar al Señor Jesús. No tenía la salvación, entonces no tenía los bienes, la riqueza espiritual, la salvación, el conocimiento de su palabra, seguir a Cristo. Eso no lo llevaba. Entonces, en el momento que yo abro los ojos,
entro por un desierto, aprendo y entiendo lo que significa ese desierto y lo que Dios me está hablando en esta palabra, amén, entonces ese crecimiento me llevará a mí a otro nivel por arrepentimiento, amén, por actitud y por entrega en el nombre de mi Señor Jesús. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Ahí donde usted está, por favor, cierre los ojos. Vamos a entregar este ministerio, este mensaje de fe, esta palabra que el Señor nos ha dado hoy, una palabra de perseverancia, de cambio, de persistencia, una palabra para reconocer que somos hijos de Dios y que tenemos que cuidar de esa riqueza y no despilfarrarla para dejarnos llevar por contaminaciones, por mensajes, por emociones que el mundo nos ofrece. El mundo quiere comprarnos con su riqueza terrenal, mas esa riqueza no se la va a llevar usted cuando se muera. La riqueza es espiritual y usted tiene que aprender a reconocer sus errores para que pueda ser un hijo pródigo, para que usted pueda ser una persona digna de bendición en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Por favor, cierre los ojos. Una vez más le pido, por favor, cierre los ojos. Repita conmigo, Señor Jesús, con mucha fe. Diga así: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que no soy nada sin ti y le pongo mi vida en sus santas manos y lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias por esta oportunidad, dígale así, de darme la bendición de que hoy yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hable con fe, mi amigo. Ahí donde estás, dígale: Señor, inscríbeme en el libro de la vida, perdóname mis errores y muchas gracias por estos bienes de salvación, porque me hacen recibir y comprender que esta palabra, Lucas capítulo 15 del versículo 11 en adelante, es palabra de vida, es palabra de salvación. Gracias, Señor. Gracias, Dios Padre. Gracias por darme esta oportunidad de entrar en esta bendición, aleluya, para la gloria y honra de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones. La paz del Señor Jesús sea con todos ustedes, que le bendice este humilde servidor, el pastor, evangelista, colaborador voluntario de la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas bendiciones. Paz del Señor Jesús. Bendiciones. Por favor, suscríbase aquí en nuestro canal para que esto crezca. Yo en este tiempo solamente quiero ayudar a las personas para que aprendan a conocer al Señor, para que puedan revivir su vida y puedan salir de ese desierto y puedan tener ese privilegio de encontrar los bienes que Dios nos está ofreciendo, que es la palabra. Dios nos ofrece la salvación, Dios nos ofrece la fe, Dios nos ofrece una templanza, una mansedumbre, una firmeza en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Padre del Señor Jesús. Muchas bendiciones.